Gracias a Dios que nos permite el privilegio de tener un día más de vida, un día más. Alabado y bendito sea su sagrado nombre, que podemos levantarnos para conseguir de su gracia una oportunidad para crecer y en el sueño de su corazón hacernos semejantes a Él. Hay un versículo en el libro de los Salmos que me gustaría leyéramos en esta mañana, que se encuentra en Salmo 139. Todos lo conocemos y dice así, 139, 1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pero déjame explicarte algo antes de cantar. Independientemente de todo el conocimiento que tiene el sabio acerca de su experiencia con Dios, todavía no está seguro de que bajo ese increíble escrutinio todo esté bien con él. Por eso es que él dice en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, guíame por el camino eterno. Te lo voy a leer otra vez. Fíjate cómo el pensamiento, el Espíritu Santo lo maneja en una forma tan sabia. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Estoy perfectamente descubierto delante de ti. Sin embargo, el corazón del hombre es perverso, por encima de todas las cosas, muy perverso. La misma Biblia dice, ¿quién lo conocerá? Entendiendo esto, que podría haber algo por allá adentro que todavía no está al descubierto, dice el 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y si tú unes el pensamiento de Salmo 51, allí añade, y no retires de mí tu Santo Espíritu. Hermanos, Dios nos conoce a perfección. Pero es posible que nosotros somos tan expertos, y ya vamos a explicar esto en el camino, tan expertos en esconder el pecado. Bueno, así nos creemos nosotros. Que nos hemos hecho tan expertos que el pecado quizás se ha escondido hasta de nosotros mismos y pensamos que todo está bien. Vamos a alabar al Señor, que Él tenga misericordia de nosotros. Vamos a cantar el himno número 1, por favor. Alegres al Señor.
Hermanos, en estos días, cuando la humanidad está detrás de otros caminos, los santos de Dios tienen que darle el primer lugar. ¿Y qué cosa que te impide darle el primer lugar? Tú eres un buen hombre, tú eres una maravillosa persona, tú eres un hombre noble, lindo, amoroso, bondadoso, pero no es suficiente. Necesitamos estar conectados con la fuente de la vida y de la vida eterna. Y lo que nos separa no tiene nada que ver con aquellas cosas por las cuales luchamos para vencer, pero es tan insignificante que nos destruye, y es levantarnos temprano. ¿Por qué no te levantas temprano? Bueno, porque te acuestas tarde. ¿Por qué no te levantas temprano? Bueno, porque el cuerpo dice que no necesitas levantarte temprano, no por horas, no tienes que levantarte temprano. Sin embargo, el privilegio de los escogidos de Dios es pasar tiempo con nuestro Padre Celestial. Te animo cariñosamente para que te acuestes temprano y te levantes temprano y glorifiques a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y sumérgete en Él, quédate con Él, vive para Él, aprende de Él y aprende a depender completamente de Él. Te prometo que las cosas van a ser tan distintas, tan diferentes. Tu vida simplemente va a ser transformada por la maravillosa contemplación de aquel que murió por nosotros en la cruz. Vamos a cantar el libro número 10, por favor.
Una de las cosas que este himno da es saber que un hombre pecador como tú y como yo existieron ya muy lejos atrás, más de 4000 años, y vivieron. Y el Dios que honraban era nuestro Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es el Dios que nosotros tenemos el privilegio de honrar también. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él verificó, certificó que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él es el Dios de Moisés, y es el Dios de Daniel, es el Dios de Isaías, es el Dios de Zacarías, es el Dios de Juan el Bautista. Él vive y es real en este momento. Si nosotros pudiéramos comprender la perfecta realidad de su presencia, sería una cosa tan maravillosa, porque estaríamos en la competencia, en la capacidad de hacernos más semejantes a Él. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. ¿Saben una cosa? Alguien me preguntó, ¿y por qué te levantas temprano? No me levanto temprano para impresionar a otros, ni para demostrar cuán bueno soy. Absolutamente no. Me levanto temprano porque en el camino he descubierto mi gran necesidad de Dios. Y la verdad es que, ya lo voy a explicar dentro de un momento, pero es hasta que entiendes quién eres tú y quién es Dios, y entiendes tu necesidad de Él, que lo vas a hacer. Mientras no entiendas tu gran necesidad de Él, cualquier religión, cualquier programa sabático estará bien. Pero cuando tú entiendes tu gran necesidad de Él,
lo vas a buscar. Lo vas a buscar. Y ya vamos a leer algunos versículos dentro de un momento. En el caso de un hombre que llegó a conocer al gran Dios del universo en una forma extraordinaria, y a pesar de su sencillez tuvo el privilegio de estar delante de él. Vamos a cantar el libro número 75, por favor, y vamos a alabarlo con todas las fuerzas. Con fuerza y pasión. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, poderoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz, con salvación. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo Hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú, digno de glorias, exaltaré mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con toda mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Amoroso Padre Celestial, es hermoso, sencillo escuchar tu voz cuando nos invitas a recibir vida y vida eterna de ti. Y a veces pensamos que es tan sencillo que simplemente lo damos por sentado. Y no nos damos cuenta del enorme compromiso que hay cuando nosotros decimos que queremos seguirte a ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a desarrollar una conciencia responsable en nuestro cerebro y corazón para saber que estar delante de ti, que eres el Dios soberano del universo, el creador de todas las cosas. Ayúdanos a comprender que no eres un palo, que no eres poco de yeso, que no eres un ser humano, que eres inmensamente gigantesco, infinitamente grande, que si el sol pudiera estar cerca de nosotros a 10,000 millas, nos desbarataría en menos de un segundo. Señor, tú eres mucho más grande que el sol. Millones y millones y millones y millones, y nos faltarían muchos ceros todavía en nuestras computadoras para añadirle más ceros a lo grande que eres tú en relación al sol. Padre, y a veces nosotros nos manejamos delante de ti con una torpeza, con una necedad, con una ingratitud, con una incapacidad de entender tu grandeza y tu majestad. Y a veces te queremos igualar a nosotros, te faltamos al respeto con una necedad tan tonta, Señor, y te tuteamos, la verdad es que
Nuestra cabeza debe de estar hueca y vacía al no entender lo sublime de tu grandeza y de tu majestad. Por favor, Señor, ayúdanos para que podamos entender quién realmente eres, qué pretendes y cuál es el compromiso que debe surgir en nuestros corazones para seguirte a ti. Acompáñanos en esta mañana. Lo rogamos de todo corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Déjame leer una nota que se encuentra en el libro de Salmos. Que dice así, Salmos 32. Salmos 32, 8. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Si tú conectas estos tres versículos o estos tres conceptos, te haré entender y te enseñaré el camino por el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Si tú notas, Él quiere dirigirnos, Él quiere guiarnos, pero dice, hey, no seas necio como el caballo, como el burrito, que no tienen entendimiento, que no saben a dónde van. Es necesario que tú me busques en tanto que yo pueda ser hallado. Tienes que orar a mí en todo tiempo. Para que pueda ser encontrado y entender todo el programa de la cruz, por qué se dio y para qué se dio. Muy bien, déjame decirte algo muy importante, muy importante. Hay un versículo en el libro de Amós, que nosotros conocemos muy bien, que se encuentra en Amós 4:12, que dice así, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Vamos a leerlo otra vez. Si tú notas, en el capítulo 4, versículo 4, hay un subtítulo sobre el versículo 4. Y dice, aunque castigado, Israel no aprende. No sé si tu versión 60 tenga esto o la versión que tengas. Dice, aunque castigado, Israel no aprende. Aunque castigado, Israel no aprende. Vamos a ponerle para que tenga sentido relevante a nosotros. Aunque castigada, la iglesia adventista no aprende. Aunque castigada,
la iglesia adventista no aprende, porque nosotros estamos en serios problemas. Como iglesia estamos muy, muy lejos del plan. Estamos como Israel o peor que Israel. Cuando tengas oportunidad, lee todo el libro de Amós. Yo creo que en menos de una hora lo terminas. Es pequeño, pero tiene conceptos extraordinarios de la grandeza celestial y de los principios que deben regir en los corazones de aquellos cuyos caracteres deben ser santificados por la presencia del Espíritu Santo. Dice aquí, aunque castigada, Israel no aprende. Aunque castigada, la iglesia adventista no aprende. Hermanos, nuestras familias se están desbaratando, nuestras iglesias se están descomponiendo. Y no aprendemos. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Dice, lo sé, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, a ti, iglesia adventista. Porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. 5:4. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia le echáis por tierra. Buscad, fíjate a quién. No dice al pastor, no dice a aquellos que están predicando salirse de la iglesia. No aquellos que señalan a la iglesia, dice aquí, buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar, las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Este muchacho, yo no sé si tú sabes quién es Amós. Amós era un pastorcito de los montes de Tecoa. Y muy sencillo, cuando tuvo que estar delante del rey, el rey lo quiso minimizar. Él simplemente habla de quién es él y dice aquí el 7:14 de Amós, para que veas quién es este individuo llamado Amós. 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Pero Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Hermanos, me llama la atención que este hombre era un hombre del campo sencillo, que andaba detrás de los bueyes recogiendo higos silvestres, muy sencillo. Sin embargo, en sus noches de desvelo por cuidar a sus animalitos y por hacer sus deberes de la vida diaria, tuvo el privilegio de conocer personalmente al creador de las galaxias y de las estrellas, al sostenedor del universo mismo. Y me quedo pensando que este hombre no fue a la universidad. No fue a la universidad, pero fíjate bien, dice aquí en el versículo 8 del capítulo 5, él tenía un concepto tan claro de las Pléyades. Muchos de nuestros hijos hoy, con tanta tecnología, no saben ni siquiera cuáles son las 3 principales estrellas de las Pléyades. Buscar al que hace las Pléyades, el Orión, un hombre del campo. Estamos hablando de 2400 años, 2000
casi 3000 años atrás. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar. Ya la Osa Mayor era conocida, las Pléyades, el Orión, y en otro momento él mismo menciona aquellas partes extraordinarias del sur del universo, con una majestad increíble, donde nosotros mismos en esta época no tenemos, con todos los aparatos que tenemos, no hemos conocido la majestad de la parte sur del universo. Es algo que está fuera de dimensiones para el ser humano. Pero este hombre, sencillo y humilde, tenía una contemplación de la grandeza celestial que se deleitaba en él. Ahora, déjame, ¿por qué te estoy diciendo esto? Por una razón muy simple. Creo que este hombre tenemos que hacerle caso. Mira, él usa una frase: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Escucha esto. Cuando yo decidí ser un pastor, pensé que estaba haciendo la gran cosa en ir a la escuela, al seminario, estudiar y prepararme para predicar el evangelio. Lo hice. Pero Dios no me llamó para predicar el evangelio, para lo cual yo me preparé. Dios me llamó para representarlo a Él, cosa que no hice. No sé si me estás entendiendo. Muchos están predicando en este momento. Hay miles de pastores y miles de laicos predicando, y algunos que se creen extraordinarios predicadores piensan que Dios los llamó a predicar. No, Dios no te llamó a predicar, Dios te llamó a representarlo a Él, y para eso tienes que prepararte. Tienes que prepararte, y te estoy hablando con humildad y respeto. Sabes, yo me preparé para predicar, pero no me preparé para representarlo a Él. Déjame regresar dentro de un momento para esto. Después me tenía que casar, escúchame bien, pero no me preparé para tratar bien a mi esposa ni educar con sabiduría a mis hijos. No me preparé. Así que mis hijos tuvieron un padre en medio de la mediocridad de un individuo que cree que sabe, pero que no sabe nada. La mayoría de la gente que se casa nunca toma un curso de cómo tratar a una compañera con quien no ha vivido en ningún momento de la vida, y de repente vendrá un choque de culturas, un choque de costumbres, un choque de religiones, un choque de hábitos, un choque de comida, un choque de cortesías o descortesías, y no hay una preparación. Por eso es que los divorcios están a la orden del día, y menos cuando la mujer queda embarazada y entonces los hijos vienen. Nosotros nunca tomamos un curso. Y me siento muy avergonzado, muy avergonzado. Ahora estoy muy cerca de la muerte, muy cerca de la muerte. Y no me preparé para representar al Dios vivo. No me preparé para llevar un matrimonio adecuado. No me preparé para servirle personalmente a Él. Y en estos días, cuando me imaginé en mi propio funeral,
espero que tú hayas escuchado este mensaje para que entiendas de qué estoy hablando. Cuando yo me imaginé ahí en mi propio funeral, pensando lo que yo hubiera querido que mi hijo dijera, que mi hija dijera, que mi esposa diga, que mis amigos muy particulares digan, que los hermanos de la iglesia digan, cuando yo me enfrenté con esa terrible verdad, me di cuenta que estoy muy lejos. Y hermano, y de repente me encuentro aquí con Amós que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, mi querido Salomé. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hermano, que yo conozca el 99.99 de la iglesia adventista no se está preparando para morir. La gente no se está preparando para ir al encuentro de su Dios. La gente quiere la vida eterna levantando la mano o diciendo amén, pero así no se consigue la vida eterna. Aquí este campesino que tuvo el privilegio de conocer las inmensas galaxias, de conocer el portentoso sistema de estrellas allá en el vasto universo, que tuvo el privilegio de ver frente a frente al Dios vivo, nos dice, señores, ustedes piensan que van a venir a ver al Rey de Israel. Ustedes piensan que van a venir uno de estos días de octubre, el día de la expiación, a saludar al sacerdote para que él expíe sus pecados. No, ustedes tendrán que prepararse para venir al encuentro de su Dios. ¿Y quién es este Dios? ¿Quién es este Dios? Dice aquí, no busquen al pastor, no busquen al sacerdote, no busquen al rey, buscad al que hace las Pléyades, el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar. Y dice aquí el 4, pero así dice Jehová, ahora ya más particularmente, así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. ¿Pero cuál Dios? No el Dios que nosotros vamos a ver los sábados, que normalmente nuestras iglesias están vacías y huecas de Dios. Llegamos vacíos, salimos vacíos. Llegamos criticando y salimos criticando. Salimos enojados, salimos vanidosos, arrogantes y egoístas. Hermanos, nuestras iglesias están tan deterioradas espiritualmente. Y aquí Amós dice, señores, por favor, prepárense para venir al encuentro de su Dios. Y me quedo pensando que si yo estoy tan cerca de la muerte, no me preparé para representarlo, no me preparé para servirlo, no me preparé cuando me casé, no me preparé para educar a mis hijos con sabiduría. Y ¿sabes por qué nuestros hijos están fuera de la iglesia? Porque nosotros nunca tomamos en serio nuestra paternidad, nunca tomamos en serio nuestra responsabilidad de ser padres. Nunca nos educamos para ser padres. Y ahora que estamos cerca de la muerte, y estoy hablando de mí ahora que estoy tan cerca de la muerte, me he quedado pensando que lo menos que puedo hacer es prepararme para encontrarme con Dios. Y si puedo tener algunos pocos días todavía para prepararme, quiero estar listo. Hermano, y en esto incluyo a mi familia. Lo que más me duele es pensar que algunos de los miembros de mi familia mueran. Ignorando este versículo, dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. En el libro de San Mateo, en el capítulo 24, hay otro recordatorio y este es más urgente para nosotros. Dice aquí así, Mateo 24. Hermano, esto es en serio. Vas a viajar hoy en avión
vas a viajar en coche, vas a comer. Tú sabes que hay gente que se ha muerto comiendo, simplemente se ahogó. Dice aquí en el capítulo 24 de San Mateo, 24, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, adventistas del séptimo día, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y ustedes piensan que aquí está hablando de la segunda venida solamente. No. ¿Qué pasa si llega la muerte a visitarte hoy? Sí, hay jóvenes que están muriendo a los 18 años, 25, 35. La gente ahora ya no se escapa. Estaba viendo una estadística acerca de que los niños, hay un porcentaje muy alto de que pasen sobre los 10 años. Muchos niños no alcanzarán a vivir más de 10 años simplemente por la comida, los riesgos y los problemas del mundo. Muchos de ellos, muchos de 10 niños, no alcanzarán a cruzar la edad de 10 años. Y entre ellos puede estar tu hijo, puedes estar tú, podemos estar nosotros. Hermanos, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Nosotros no estamos haciendo planes para esto. Fíjate que no te estoy hablando acerca de que te prepares para la segunda venida. ¿Por qué? Porque nuestro interés no es la segunda venida, no es Dios. Tú no vas a ver a los adventistas preparando sus maletas, preparando sus equipajes, preparando sus detalles para la segunda venida de Jesús. Tú no vas a ver a ningún adventista. Necesitamos entender, aquí el hombre dice, el profeta Amós dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La cosa es grave, hermano, la cosa es muy grave. Dice aquí el Señor en el capítulo 5 de Amós, 5:14, buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros. Como decís, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. ¿Te acuerdas que en algún momento hemos hablado de que Dios desechó a la familia de José? Pero todavía en un aliento de misericordia, Dios dice, hey, dejen de hacer lo malo y busquen hacer el bien. Quizás Dios tenga misericordia del remanente de José. Representar al Dios vivo. ¿Se acuerdan que hablábamos acerca de que estás en tu funeral y allí está toda la gente, tú estás en la caja, estás muerto? ¿Qué quieres que los oradores digan? ¿Un representante de tu familia? ¿Un representante de tus amigos? ¿Un representante de tu iglesia y quizás de tu trabajo? ¿Qué quieres que diga tu esposa? ¿Qué quieres que diga tu hijo en tu funeral? Tú ya estás muerto. Ya no tienes oportunidad de que si alguien se quejara de ti allí, ya no puedes cambiar. Ya no hay manera de corregir. ¿Sabes que esto me impactó tanto, que puse todos esos conceptos por escrito? ¿Qué quieres que tu esposa diga? ¿Qué quieres que tu hijo diga en tu funeral?
Y cuando me di cuenta que estoy tan lejos de eso, te prometo que se me acabaron las ganas de tener un nombre, de ser reconocido, de ser el mejor predicador, y quise ser ya no un buen padre, al menos esperaba que mi hijo me respetara y dijera alguna palabra noble. Hermano, cuando tú ves el final del camino como el propósito más importante de tu vida, entonces es que empiezas a ser inteligente y sabio. ¿Por qué? Porque mientras tanto, en este momento, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde están tus hijos? Sabes que tú no tienes tiempo para ellos. ¿Por qué? Porque estás muy ocupado en lo que los gusanos van a gozar. Pero en lo que realmente vale la pena, tú no tienes tiempo. No tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para hacer el culto familiar, no tienes tiempo para abrazar a tu esposa, no tienes tiempo para besar a tus hijos, no tienes tiempo para conversar con tus hijos, no tienes tiempo para influir en tus hijos. Y sí estás influyendo, pero todo lo negativo de lo que nosotros somos, eso es lo que estamos influyendo. Si nosotros pudiéramos entender que estamos allí en la caja mortuoria, que estamos allí en el funeral, ya no hay nada que se pueda hacer, y allí van a decir la verdad de lo que tú o yo somos, hermano, te aseguro que nuestros parámetros, que nuestros esquemas, que nuestros proyectos de vida serían tan diferentes, y le daríamos la importancia a lo que realmente es importante. Pero hoy el hombre necio anda desesperado trabajando más horas, y más horas en algo que no vale la pena, en un nombre, en un puesto, en un reconocimiento, en un poco de comodidad. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate, porque no sabes a qué hora vendrá la muerte. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás viviendo una vida correcta, una vida limpia? El rey David, el sabio, era muy inteligente. Él, seguro de que había cometido tantos errores, clama, dice, examíname, oh Dios, a ver si hay en mí camino de perversidad. Y ayúdame a andar por tus caminos. Por favor, corrige aquellas cosas. Pero la verdad es que nosotros, es interesante que nosotros sabemos lo que nos hace daño y allí volvemos otra vez. Conozco a gente que ha cometido un pecado y han llorado y han sufrido y ahí están otra vez. Dicen que el hombre es el único animal que cae 2 veces en el mismo hueco, o 3 veces. Las mulas, tuve alguna vez la oportunidad de andar a caballo, en mulas, en burritos, y te voy a decir una cosa, las mulas, muy difícil que vuelvan a pasar por el mismo sitio donde en algún momento tropezaron otra vez. Son tan inteligentes, pero nosotros no. Nosotros caemos en un hueco y volvemos a pasar por el mismo camino y ahí estamos otra vez en el mismo hueco. Mucha gente está enferma del colon, tiene cáncer, quiere sanar, pero ¿sabes para qué? Para seguir metiéndose en el mismo hueco. Quieren sanar para seguir comiendo lo mismo. Y cuando logran mejorar un poquito, lo van a celebrar comiendo la comida que los ha llevado a ese hueco. Hay una necedad tan grande. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mira,
Lee conmigo en el libro de Romanos, en el capítulo 6, por favor. Necesitamos alimentar un carácter como el de Cristo Jesús. Dice aquí en Romanos el capítulo 6, Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? Estoy leyendo el 1, del 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Pon mucha atención. Estos versículos son conocidos, simplemente conocidos, pero estamos tan lejos de ellos simplemente porque no hemos entendido lo que el humilde Amós dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dentro de unos días estarás en ese cajón frío y no habrá nada que se pueda hacer por ti, ni tú mismo, ya no hay nada que hacer. Te enseñaré el camino por el cual debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor quiere enseñarte, quiere dirigirte, pero Él dice: hey, pero no seas como el mulo, como el burrito, como el caballo, que tienen que ser sujetados con freno, con cabestro, porque si no, no te obedecen. Y hermanos, esa es la situación nuestra. Fíjate cómo dice aquí, aquellos que hemos sido llamados con este llamamiento tan solemne y tan sagrado. Capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Estos versículos se los leemos a los nuevos que no se han bautizado y pensamos que estos versículos son para ellos. No, queridos, son para ti. Adventista, que tienes 40 años en la iglesia, que tienes 20 años en la iglesia, y no hay mejora en ti, no hay cambio. Fíjate cómo dice, adventista de 50 años, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, se supone que ya nos bautizamos con nuestra esposa y con nuestros hijos en un evento solemne. ¿Cómo viviremos aún en el pecado? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte a nuestra vida pasada habitual por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, ¿qué cosa? Esto es lo que nunca sabemos, porque nosotros llevamos al viejo hombre al bautisterio, al río, a la pila bautismal, y de allí sale el mismo hombre grosero, insolente, intemperante, carnal, lejos del Espíritu Santo, grosero, insolente, intolerante, sucio, pornográfico. Hermanos, entra así y sale así. ¿Por qué? Sabiendo esto, dice el 6, sabiendo esto es lo que debiera haber ocurrido en la pila bautismal. Pero no, entró un viejo hombre y salió uno tan corrupto como el que entró. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido. Toda esa mentira, todo ese robo, toda esa pornografía, toda esa impureza, toda esa suciedad, toda esa descortesía, toda esa contaminante vida que tú llevabas en el pasado, toda esa suciedad, esos pensamientos impuros, la mentira, el robo, el adulterio y todos los pecados que no van conforme al Espíritu Santo, debieron haber sido crucificados en Cristo Jesús cuando te sumergiste en la pila bautismal. Eso no te lo enseñaron, pero aquí dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre en el bautismo fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, estamos hablando del bautismo todavía. Acuérdate, dice aquí, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
Está hablando del bautismo. Ok, entonces, dice aquí, porque el que ha muerto en el bautismo ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo esto, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Dice el 3. Ok, el 12. No reine pues el pecado, los que han sido bautizados, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos a la tableta, al celular, a la pornografía, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo no sé si entendemos esto, que cuando nosotros somos bautizados, empezamos una vida nueva, porque hemos muerto a la vida pasada de pecado habitual y hemos resucitado una vida nueva con Cristo Jesús. Mira, en la página 27 del Deseo de todas las gentes, hay una nota que sinceramente me agobia como ser humano, como creyente. Acuérdate que estos cultos familiares no son sermones para ti. Estos son reflexiones personales para salvarme yo y mi familia. Por eso es que a veces tengo que leer ciertas cosas, porque si yo no soy crudo y real con Salomé, a veces podría hacerle creer de que él está bien, pero no. Estos cultos familiares son mis cultos, mi tiempo para leer, para investigar, para buscar a Dios, para orar. Esta mañana estuve aquí en este lugar desde las 12:30 de la noche más o menos hasta la 1:30, 2 de la mañana, por mis necesidades muy particulares que necesito yo resolver. Y hermano, comparto esto contigo porque podría ser que como peregrino en el camino también tengas estas mismas luchas. Si te sirven, adelante. Si tú piensas que estás mejor, no hay problema. Pero si lo necesitas, hermano, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Fíjate cómo dice aquí esta cita. Página 27, no escribas porque es muy largo. Si quieres escribir una idea nada más. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Déjame leerte. Dice aquí, porque si no lo haces, dice aquí, dice aquí, quizás Jehová Dios de los ejércitos tendrá misericordia del remanente de José. Pero hay sentencias aquí tremendas en el libro de Amós con relación a Israel, que está siendo apaleada, castigada, censurada por Dios. Y no aprende, no corrige, no cambia. Es como el animalito que va necio por el camino por donde no debe andar. Dice aquí esta nota. Necesitamos perfeccionar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. ¿Me escuchaste? Necesitamos perfeccionar el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Eso es lo que nos va a salvar. Pero escucha esta nota.
El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad. Fíjate bien, esto es lo que está pasando con la iglesia adventista y más todavía. Perdón. Dice aquí, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Gracias. ¿Oíste cómo dice? Qué tremenda, qué terrible declaración. El pueblo adventista de aquella época se parece al de esta época, pero nosotros estamos 100 veces peor que aquellos. Ellos crucificaron a Jesús. Nosotros estamos crucificando a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Y toda posible ayuda. Y los profetas los estamos decapitando igual. Los mensajeros que Dios está enviando para alentarnos, los corremos de los púlpitos porque no queremos escuchar. Queremos escuchar que alguien nos lleve a las grandes comilonas, a las grandes fiestas, a las grandes prostituciones de la vida espiritual del creyente. Pensamos que estamos haciendo la gran cosa. Hermanos, no nos damos cuenta que nosotros estamos peor que el Israel que crucificó a Cristo Jesús. Fíjate cómo dice. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese. El pueblo de Dios hacía la obra que Satanás quería que hiciese. Y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes, los pastores que servían en el templo, habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza de teatro. ¿No se parece a los nuestros? Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medios de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya nada más para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía de ser desechado. Nuestros programas están envenenados igualmente. Todos nuestros programas tienen que ser desechados. Revisa el programa desde la escuela sabática hasta la salida del culto divino y verás que no hay tiempo para adorar a Dios. Hay tiempo para cualquier cosa, pero no para adorar a Dios. Algunos cantan unos 3 himnos para calmar la conciencia, pero eso no es tiempo para Dios. Tiempo para Dios es quebrantar el espíritu, quebrantar el alma, quebrantar el corazón y caer de rodillas al pie de la cruz por media hora o por 1 hora. ¿Qué pasaría que la iglesia cayera toda de rodillas por 1 hora y no levantarse hasta que las lágrimas limpiaran nuestro corazón por el Espíritu Santo? Les aseguro que la cosa sería diferente. Al presentar, dice aquí, el engaño del pecado había llegado a su culminación. Habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. Pero estos se dejaban arrastrar por la crueldad satánica. Miraba con piedad a aquellos a quienes se estaba corrompiendo, matando y perdiendo. Habían elegido un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna. Así vamos nosotros detrás de los líderes del pecado. Aturdidos y engañados, avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Escucha esto. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres.
los agentes satánicos estaban incorporados en esos hombres que dirigían los programas de la iglesia. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. Hermanos, hoy la comida ha aturdido el cerebro y el corazón, que no hay tiempo, no hay deseo, no hay el más mínimo deseo de honrar al Dios vivo. No queremos honrar al Dios vivo, y lo decimos con un descaro tan grande. Fíjate bien, los agentes satánicos estaban incorporados en los hombres y con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Esto es terrible. Y ahora ya no es difícil llegar a ver estas expresiones en los rostros de los hermanos en la iglesia. Métete a una junta de la iglesia. Ve a un programa cualquiera, a cualquier reunión de nuestra iglesia, y tú vas a ver rostros que no reflejan a Cristo Jesús, pero absolutamente no. Dice aquí, los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres, que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¡Qué espectáculo para la pureza infinita! El pecado había llegado a ser una ciencia, y el vicio era consagrado como parte de la religión. Hermanos, nosotros somos tan inteligentes, tan hábiles para disfrazar el pecado y esconderlo. Pero somos tan hábiles para esconder el pecado, que nos presentamos ahí todos trajeados el sábado a las 11 con una maravillosa voz, ignorantes lo que Dios está viendo desde arriba, que nuestros cuerpos, nuestros nervios, nuestras fibras más íntimas están poseídas por los espíritus satánicos. Dice aquí, el pecado había llegado a ser una ciencia y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón, y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. Se había demostrado ante el universo que, separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. Hermano, esta es la realidad de nuestras iglesias hoy. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Yo estoy hablando de mí, de que estoy quizás cerca de la muerte, pero tú estás muy cerca de la muerte. Pero tú dirás, yo apenas tengo 22 años. Hermano, tú estás muy cerca de la muerte. Quizás no tengas cáncer todavía. Quizás tu hígado está funcionando bien. Pero los terremotos, los incendios, las epidemias, los accidentes, la violencia, la delincuencia organizada, las equivocaciones, los errores, las actividades diarias de la vida en medio de un ambiente donde Satanás persigue destruirnos y separarnos para siempre de Dios. Déjame leerte una cita más que quiero que veamos. Se encuentra en la página 179 de aquí mismo, del Deseo de todas las Gentes. Dice aquí, hermano, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. No te preparaste para servir al Señor,
no te preparaste para representarlo, no te preparaste para casarte, no te preparaste para educar a tus hijos, no te preparaste para ser anciano, no te preparaste para revelar la pureza celestial de Cristo Jesús en tu vida, en la vida diaria. Bueno, si no has hecho nada de eso, oye, prepárate para la muerte al menos. Prepárate para enfrentar la muerte, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque tarde o temprano vas a llegar allí. ¿Y qué cosa es lo que va a pasar? Si ya no te has preparado para lo pasado, oye, prepárate por lo menos para enfrentar la muerte. Dice aquí esta cita: así también Dios, deseoso de hacer de Israel su morada. Qué maravilloso. Es nuestro maravilloso y grandioso Dios, que independientemente de nuestra corrupción, de nuestra depravación, de nuestra lejanía de Él, de nuestra separación, de nuestro pecado contra Él, a veces en forma desafiante, todavía Él tiene misericordia. Y mira lo que dice aquí. Esto es un mensaje de salvación, hermanos. Este es un mensaje de restauración. Dice: así también Dios, deseoso de hacer de Israel su morada, le había revelado su glorioso ideal del carácter. Estamos hablando del carácter. Acuérdate que al final, cuando estés en la caja fría, ¿qué cosa vas a querer que digan tus hijos? No que fuiste poderoso, ni que fuiste rico, ni que tuviste 100 casas. Lo que vas a querer que digas, que fue un hombre santo, que fue un hombre noble, que fue un hombre honesto, que fue un hombre amoroso de Dios, y su testimonio me ayudó a mí a seguir en sus pasos. Y eso no es dinero, eso no es posición, eso es temor a Dios. Santidad, eso es lo que hace el carácter. Fíjate bien. Así también Dios, deseoso de hacer de Israel su morada, le había revelado su glorioso ideal del carácter. Le mostró el modelo en el monte cuando le dio la ley desde el Sinaí, y cuando pasó delante de Moisés y proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Israel había preferido sus propios caminos, no había edificado de acuerdo con el dechado, pero Cristo, el verdadero templo para morada de Dios, modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios. Dijo: pero Cristo, el verdadero templo para morada de Dios, que es nuestro modelo, modeló todo detalle de su vida terrenal de acuerdo con el ideal de Dios. Y dijo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Así también nuestro carácter debe ser edificado para morada de Dios en espíritu. Y hemos de hacer todas las cosas de acuerdo con el modelo, a saber que aquel que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros también sigáis sus pisadas. Las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Cualquiera sea nuestra situación, dependemos de Dios, quien tiene todos los destinos en sus manos. Él nos ha señalado nuestra obra y nos ha dotado de facultades y recursos para ella. Mientras sometemos la voluntad a Dios y confiemos en su fuerza y sabiduría, seremos guiados por sendas seguras para cumplir nuestra parte señalada en su gran plan. Pero el que depende de su propia sabiduría y poder se aparta de Dios, en vez de obrar al unísono con Cristo, cumple el propósito del enemigo y no de Dios. Dice aquí: las palabras de Cristo nos enseñan que debemos considerarnos inseparablemente unidos a nuestro Padre Celestial. Déjame decirte algo. Necesitamos un carácter santo. Y tú vas a escuchar predicar a mucha gente acerca del carácter y del carácter, que es lo único que vamos a llevar aquí. Pero no tenemos una idea qué cosa es el carácter. Algunos piensan que cuando un hombre habla fuerte, determinado, ese hombre es de carácter. No, ese hombre es de mal carácter.
Un hombre de carácter es un hombre que se parece a Cristo Jesús. ¿Qué cosa es el carácter? Déjame definirlo. Yo lo voy a explicar de una forma más amplia después. El carácter es la voluntad de hacer lo recto de acuerdo a los principios de Dios y su santa ley, no importa el costo. Lo repito. ¿Qué cosa es el carácter? El carácter es la voluntad de hacer lo recto o lo correcto de acuerdo a los principios de Dios y de su santa ley, no importa el costo. ¿Aprendiste? Apréndetelo, memorízalo. ¿Qué cosa es el carácter? El carácter es la voluntad tuya, la voluntad de hacer lo que es correcto, de acuerdo a los principios de Dios y de su santa ley, no importa el costo. Y ante esto, queridos, no hay mentiras pequeñas, no hay mentiras blancas, no hay mínimas miradas, no hay mínimos pecados, no hay pecados pequeños y grandes, hermano. Fíjate bien, te lo voy a repetir. ¿Qué cosa es el carácter? La voluntad para hacer lo que es correcto, de acuerdo a los principios de Dios y de su santa ley, no importa lo que cueste. No importa lo que se tenga que pagar, así sea la vida misma, hermano. Pero nosotros pensamos que eso está muy lejos. ¿Sabes una cosa? Yo creía que nosotros somos cambiados, porque lo leí muchas veces en el don de profecía, que somos cambiados por la contemplación, y el nivel a donde Dios quería llevarnos era la santidad. Y la santidad a la semejanza de Cristo. Y yo pensaba que debíamos de ser santos. Y yo me esforzaba, pero sin ningún plan, sin ningún plan. Y me daba cuenta que yo mejoraba algunas cosas en mi vida, pero simplemente como que se iban dando. Pero por el otro lado, habían algunas cosas que se descomponían en mi vida, también por no tener un plan. Yo me iba deteriorando en el pecado de una forma terrible, porque no había un programa. Yo mejoraba algunas cosas simplemente porque se daban, pero no había un esfuerzo, no había un programa, no había una dependencia, no había una conexión, no había una definición de rumbo, de objetivo, de fin. Hermano, necesité llegar hasta el cajón y ver la basura que era. Porque cuando yo empecé a escribir todo lo que yo quería que dijeran mis vecinos, mis amigos, mis familiares, me di cuenta que la gente no podía decir eso de mí. Pero el autor del libro no me dijo, no es lo que tú eres en este momento, es lo que tú quisieras que dijeran cuando llegues a ese punto. Y en ese momento, si yo moría, yo me di cuenta que no podían mis hijos decir lo que yo quería que dijeran, ni mi esposa podía decir lo que yo quería que dijeran. Entonces, cuando yo me puse a escribir lo que quería honestamente acá, en mi corazón, que dijeran delante de toda aquella gente y delante de Dios, yo me di cuenta que esos objetivos eran los objetivos finales de mi vida, los precisos, los que realmente valían la pena, pero del cual yo estaba muy lejos, hermano. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, hermano. Hay demasiado en contra. ¿Quieres prepararte? Dice el profeta Amós así, aborreced el mal, hermano. Pero yo no sé si tú entiendes esto. El mal que hay en nosotros, el mal es demasiado grave. Aquí en la página 27 que leímos, dice, para que tengas una idea cuánto mal hay en nosotros. Y esto no lo digo yo, porque este mal está en ti, en mí, en todos. En el que dirige tu iglesia, en tu pastor, en tu presidente, en tu maravilloso hombre de la iglesia. Este es el mal que hay en todos nosotros, hermanos.
Por eso es que la condición de nuestros hijos es desviada. ¿Por qué? Porque no hay un modelo santo en la iglesia a quien seguir. Dile a tu hijo, mira, yo quiero que te parezcas al hermano fulano, al pastor fulano. Díselo, ¿te gustaría que tu hijo se pareciera a él? No, estamos muy lejos. ¿Por qué? Dice aquí, fíjate bien, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y Amós dice, buscad lo bueno y no lo malo. Por tanto, dice aquí, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. El 15 dice, aborreced el mal y amad el bien. Pero ¿qué cosa es ese aborrecer el mal y amad el bien? Hermano, fíjate bien, cuánto mal hay en nosotros. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. Los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Hermanos, esta verdad está hoy en hombres, en mujeres, en niños, en viejos, en pastores, en líderes, en guiados, en miembros, en creyentes, de todo el mundo. Nosotros somos una figura de Satanás más que de Dios. Por eso cuando el profeta dice, señores, ustedes están siendo castigados y no entienden y no se arrepienten, siguen en su necedad. Señores, prepárense para venir al encuentro de su Dios. Acuérdate que yo te estoy diciendo que este mensaje es para mí. Si tú piensas que estás bien, mujer, adelante. Pero lo que aquí dice el don de profecía es que Satanás está incorporado en los hombres y las mujeres de todo el mundo. Sus vísceras, sus nervios, sus músculos, todos están impregnados del control satánico. Hermano, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien, dice el profeta Isaías. Eso malo es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, que si nos pusiéramos a trabajar minuto a minuto, segundo a segundo, no nos alcanzaría el tiempo de aquí a la segunda venida. Pero queremos cambiar al mundo, queremos cambiar a la iglesia, queremos cambiar a todos los demás. No nos damos cuenta que el trabajar que hay que hacer con nosotros es gigantesco, hermano. Olvídate del mundo ahora. El mundo va a ser transformado cuando tu testimonio sea el de Cristo Jesús dentro de ti. Entonces el mundo será alumbrado con su gloria. Ponte a trabajar en cambiarte a ti. Deja la iglesia tranquila. Nosotros andamos criticando a todo el mundo cuán mal está, cuando la cochinada, lo sucio, lo negro, lo perverso está dentro de ti. Trabaja contigo y tu hija va a cambiar, tu hijo va a cambiar, tu padre va a cambiar, tu hermano va a cambiar. Pero queremos cambiarlos nosotros, enfermos de Satanás y de pecado. Hermano, esta cita a mí me asusta. Dice aquí, los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres, los cuerpos de los seres humanos, los cuerpos nuestros, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Hermanos, pero nosotros nos paramos frente de la iglesia y nos parecemos a Jesús. Una hipocresía que Dios aborrece terriblemente y nos llama sepulcros blanqueados. Dice aquí, los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres, todas nuestras fibras, todos nuestros órganos, todos nuestros músculos, todos nuestros recursos internos están llenos de Satanás y controlados por Satanás. La misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseía. Hermano, cuando Cristo Jesús vio todo esto y nos vio como ovejas sin pastor, su corazón se conmovió y determinó ir al Calvario. En el Calvario hay perdón. En el Calvario hay santidad, en el Calvario hay transformación, pero necesitas caminar hacia allá. El Señor Jesús está anhelante de liberarnos. Hermanos,
cuando aquellos dos endemoniados, aquel endemoniado de Gádara se enfrentó a Jesús, los demonios dijeron, por favor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor los mandó sobre los cerdos, aquellos, ¿se acuerdan? Eran miles de demonios que estaban en el cuerpecito de ese hombrecito de Gádara. Cuando salieron esos cerdos en una estampida horrorosa y se precipitaron hacia el mar, me quedo pensando cuántos demonios habían en ese hombrecito. Hermanos, ¿cuántos demonios hay en nosotros? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Haz un trabajo contigo hoy. Te digo una cosa, si yo fuera tu pastor, yo te impediría que salgas a dar estudios bíblicos, porque lo que estamos haciendo es ganando gente que se parece a nosotros y estamos llenando a la iglesia con ese mismo espíritu. Hermanos, vamos a orar, a llorar, a ayunar y a buscar al Señor como nunca antes ha sucedido. Vamos a cambiar, y cuando el Señor haya hecho ese cambio maravilloso en nosotros, no necesitaremos predicar. La gente nos verá arder con ese fuego poderoso del Espíritu Santo, que la gente vendrá a ver cómo es que nosotros estamos ardiendo en fuego y no nos quemamos, y se maravillarán y verán la gloria de Dios en nosotros y simplemente querrán ser parte de esta maravillosa experiencia. Que Dios te bendiga. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios ahora. Vamos a doblar las rodillas y vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, perdónanos, estamos tan lejos, pero necesitamos asomarnos hacia ti y dejar la religión a un lado, el programa a un lado, la iglesia a un lado, y asomarnos a lo infinito del espacio celestial. Señor, así como Amós se deleitaba contemplando las estrellas, ayúdanos a ver la pureza, la santidad, la perfección y la hermosura de tus manos poderosas en la dimensión del universo creado, Señor. Por favor, ayúdanos a ver tus maravillas y entender que nosotros jamás podremos llegar allí con un carácter tan perverso, tan egoísta, tan pervertido como el nuestro. Por favor, ayúdanos a amar el bien, ayúdanos a aborrecer el mal y ayúdanos a sacar el mal, no de los vecinos, porque nosotros somos expertos atacando al vecino, diciéndole lo malo que está el vecino, y no nos damos cuenta de lo podrido, de la podrida llaga que está en nosotros, desde la punta del pie hasta la cabeza. Señor, por favor, tú llevaste nuestras culpas, nuestras cargas. Por favor, permite que ese privilegio pueda ser efectivo en nosotros y ayúdanos a conectarnos contigo para, al ver tu grandeza, tu belleza, tu poderosa luz, tu inmensa luz, tu infinita luz, podamos ver la defectuosidad de nuestro cuerpo y entonces nos concentremos en limpiarnos, en lavarnos, en purificarnos y en hacernos semejantes a nuestro amado Jesús. Ten misericordia, Señor. Nos colocamos en tus manos en este día, rogándote que nos comprometamos a trabajar en serio para limpiarnos, de tal forma que si la muerte nos sorprende al caer la tarde, Señor, que podamos estar en paz contigo y con nosotros mismos. Ten misericordia. Nos ponemos en tus santas manos, rogándote que tengas piedad y nos ayudes a vivir una vida hacia arriba, tomados de tu mano y buscando ese carácter sagrado de que nuestra voluntad completa se determine a hacer lo que es correcto y santo en nosotros, a la manera de tus santos principios, a la manera de tu santa ley. No importa lo que cueste, Señor, ayúdanos para pagar el precio que pagó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ten piedad. Acompáñanos en esta mañana, te rogamos por nuestros hermanos donde quiera que estén. Algunos están pasando por dificultades serias, ten piedad de ellos.
queremos rogarte que bendigas a Evelyn, que está preocupada por su empleo, por su trabajo. Por favor, cuídala, ayúdala. También bendice a David por su familia y por él. Bendice a mi hermana Keilita. Por favor, ayúdala para que ella también, Señor, pueda pasar por este proceso fangoso de dolor, de angustia, de situaciones difíciles, para que pueda pasar al otro lado del río y ver tu gloria, y que tú puedas dirigirla para hacer lo que tiene que hacer en relación al proyecto de fe que en su corazón se ha propuesto. Te ruego también bendigas a Ana Laura. Tú conoces el problema que tiene en su cuerpo. Por favor, ten piedad, sánala de acuerdo a tu voluntad. Bendice a Gaby Orozco, también por su salud y por su debilidad. Te ruego que bendigas a Andrín y a Cifrida para que puedan escuchar tu voz, poderosa voz, y que también puedan entregar sus almas a ti. Bendice a Arnoldo, Señor, y por toda su familia. Que toda esta situación financiera también pueda ser resuelta. Ayúdales, bendíceles, y a todos aquellos que pudieran estar pasando por una situación dificultosa, permite que este día pueda ser de mucha luz, de mucha bendición, y que cada uno pueda entender que en ti está nuestro recurso, no solamente para resolver nuestros problemas financieros, de trabajo, de salud, pero contigo está el secreto de la vida eterna. Pero para que eso sea o suceda, Señor, nosotros queremos las promesas, queremos las bendiciones, pero no queremos pagar el precio de limpiarnos. Permíteme, todas estas personas que están necesitadas, las que nos están escuchando, incluyendo al que está orando, Señor, que más que buscar tus bendiciones, podamos buscar con ansiedad limpiar nuestros corazones, limpiar toda esta negrura y sacar todos los demonios que hay dentro de nosotros. Pero esto no lo podemos hacer nosotros a menos que tú personalmente vengas y nosotros con ayuno y oración podamos demandar este privilegio con tu presencia sagrada en cada uno de nosotros para vivir una vida nueva, limpia, completa, perfecta en ti, Señor, y que el mundo pueda ver que hay Dios en Israel. Gracias por amarnos y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Que tu bendición nos alcance a todos. Te ruego un abrazo para cada uno de tus hijos que están pasando por situaciones difíciles. Abre un camino hermoso y bueno. Lo rogamos humildemente en el sagrado nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios te bendiga mucho. Hoy ya es miércoles. Vamos a reunirnos el viernes otra vez y vamos a continuar. Me encantaría que tú pudieras publicar que nos estamos reuniendo, porque algunos no lo saben, que nos reunimos los lunes, los miércoles y los viernes a las 5:30 de la mañana, hora del este, hora de Nueva York, hora de Atlanta, y que serían hora de California, bueno, 3 horas de diferencia. Hora de México, Colombia, sería 1 hora más o menos de diferencia. No conozco ahorita no tengo todos los países, pero hagan sus cálculos, vean en su celular, pregúntenle a su celular los cambios de horario y ustedes van a dar cuenta qué hora es el momento en que estamos transmitiendo. Los sábados a las 5 de la tarde estamos despidiendo el sábado juntos. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Dios es verdadero, Dios es real y Él quiere obrar sus maravillas en ti. Que Dios te bendiga. Un abrazo y estamos.